Hola, bienvenido, bienvenida al canal. En el día de hoy te voy a enseñar cómo tú puedes ganar recompensas en criptomonedas, que después si lo deseas lo puedes cambiar por dinerito fiat o guardarlo en criptomonedas en forma de inversión. Eso es a tu gusto con Binance Live. En este tutorial de Binance Live o Binance Live, como lo quieras llamar, vas a aprender cómo tú puedes ganar esas recompensas, ya sea si eres un espectador que le gusta ver vídeos, seguir contenido educativo o cualquier contenido relacionado al mundo de las criptomonedas, como también si eres un creador de contenido. Te voy a enseñar cómo puedes hacerlo, ya sea desde la versión de escritorio para PC en su página web o desde la aplicación para celular, a tu gusto. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar, decirte que por favor te suscribas al canal. Ahora mismo suscríbete, regálame un like para apoyar el crecimiento, ya que lo que te voy a aportar contiene mucho valor debido a que es una nueva forma de ganar dinero a través de internet. Vas a estar realizando tareas que probablemente te gustan, ya que el mundo de las criptomonedas no es solamente inversiones, también hay tema de cripto gaming, play to earn, NFTs, etcétera, y puedes ver cosas que a ti realmente te interesen asociadas con esta tecnología disruptiva que llegó para cambiar el mundo. Si aún no tienes cuenta en Binance, regístrate con el link en la descripción que estarás obteniendo un 20% de reembolso en todas las comisiones al intercambiar criptomonedas de por vida, ya que recuerda que las recompensas son en criptomonedas. Bueno, ahora sí empezamos. Estamos aquí en la página principal de Binance, en el back office. Esto es lo que vas a ver cuando loguees. Y te voy a mostrar dónde encontrarás Binance Live. Primero que nada, aquí donde están estos cuadritos, vas a pararte sobre este sector y como puedes ver, aquí dice Binance Live New. Le haces clic y ya estás dentro. Desde la aplicación debes asegurarte de estar en Binance Pro. Haces clic aquí arriba a la izquierda en el perfil y donde dice Binance Lite, tocas este botón de aquí y automáticamente pasas a Binance Pro. Una vez en Binance Pro, como puedes ver, yo ya agregué Binance en vivo aquí, pero tú no lo vas a ver aquí. Debes hacer clic en más y buscarlo en esta lista, Binance en vivo. Si lo deseas, haciendo clic en este botoncito, puedes editar, que es lo que ves en el inicio, y agregar Binance Live ahí mismo. Desde la PC, así es como se ve la plataforma. Aquí a la izquierda tendrás las personas que tú estás siguiendo o los canales que tú estás siguiendo. Aquí tienes recomendaciones de Binance mismo. Puedes hacer clic en más y ver el resto de canales que estés siguiendo. Aquí puedes buscar, puedes explorar todo lo que gustes. La mayor parte del contenido está en inglés, pero también hay algo de contenido en español y tú puedes cambiar la configuración para ver contenido en español a tu gusto. Si deseas configurar para ver el contenido en español, haces clic aquí en contenido y haces clic en español. Como puedes ver, hay contenidos de videojuegos, NFTs, como también contenido de inversiones y educación sobre todo lo relacionado al mundo de las criptomonedas, ya sea por creadores de contenido, que puede ser tú, puedo ser yo, como también de Binance oficial. Aquí arriba tienes tu perfil. En mi caso me aparece Live Center como para ir a transmitir en vivo, ya que voy a comenzar a emitir en vivo. Ahora te compartiré mi nombre de usuario por si quieres apoyarme, ya que seguir usuarios es una de las tareas que te puede otorgar puntos para obtener recompensas y nos vamos a estar ayudando mutuamente. Aquí en perfil vas a poder configurar tu perfil. Vamos para el celular, que te voy a mostrar, ya que me resulta mucho más fácil todo lo que es la configuración del perfil desde el celular, aunque puedes ver, si a ti te resulta más cómodo desde la PC, las transmisiones en vivo para verlo más grande. Eso es a gusto del consumidor. Bien, yendo a Binance en vivo. Ahora te voy a enseñar cómo puedes ganar recompensas. Quédate hasta el final para que aprendas cómo ganar las recompensas paso a paso. Como puedes ver, yo lo tengo configurado en español y me aparecen algunos creadores de contenido en español, pero la realidad es que al día de hoy la mayoría son en inglés. Lo primero que debes hacer es configurar tu perfil. Haces clic aquí abajo a la derecha donde dice yo. Como puedes ver, este es mi nombre de usuario, por lo que me vas a encontrar por Gabriel Gómez Bula, porque no permite utilizar la ñ. Es el mismo usuario que tengo en Instagram. Y mi foto de perfil, ya que la foto de perfil debe ser o un avatar o un NFT comprado en Binance NFT. Si no deseas gastar dinero, puedes utilizar un avatar gratuito. Haces clic aquí en editar, puedes poner el apodo o nombre de usuario que tú desees. En avatar le haces clic en cambiar y puedes utilizar uno gratuito o cualquiera que hayas comprado en el sector de Binance NFT, que te dejo por aquí arriba un videito de Binance NFT, tu género y tu fecha de nacimiento, que es opcional ponerlo, y una presentación personal, que también podrías ponerlo si así lo deseas. Una vez que has configurado tu perfil, vas a observar
que hay un menú. En mi caso me dice transmitir en vivo. Si tú eres creador de contenido, quieres transmitir en vivo, en el inicio te va a aparecer un botón con un formulario a completar para presentarte como creador de contenido. Eso no me aparece a mí ahora porque yo ya lo he llenado y ya me han aprobado para transmitir en vivo. Al momento de subir este vídeo voy a estar comenzando con mis primeras transmisiones en vivo. Como puedes ver, al momento de grabar tengo 0 seguidores y estoy siguiendo 0 porque mi usuario es completamente nuevo. Aquí vas a tener mensajes, perfil y lo importante para lo que vienen a ser las recompensas, que creo que es quizás lo que más te interesa, es esto de aquí, tarea diaria. Le haces clic y vas a tener diferentes tareas. Como puedes ver, por ejemplo aquí, ver un live por 10 minutos te da 5 puntos. Yo ya hice una que era ver uno por 5 minutos y me dio 5 puntos de actividad. Después tienes ver un live por 15 minutos, 10 puntos de actividad. Los puntos de actividad es lo que después tú vas a canjear por dinero, por criptomonedas. Tienes compartir un post, compartir un enlace. Bueno, diferentes tareas que son realmente fáciles de hacer. Seguir a 3 usuarios, eso lo voy a hacer ahora después de terminar de grabar. Voy a continuar haciendo tareas para ganar puntos de actividad. Comentar 3 veces. Como puedes ver, una de las tareas es seguir a 3 usuarios. ¿Y cómo intercambiamos después? ¿Cómo canjeamos después? Bueno, aquí en tiempo limitado puedes aparecer tareas nuevas. En este momento no hay ninguna que sean por tiempo limitado. Después tenemos el acumulativo de inicio de sesión. Te van a dar puntos por actividad, por estar todos los días en Binance Live, día tras día. Te van a dar cada día 10 puntos de actividad y el domingo te van a dar una cantidad de puntos de actividad aleatorio, al azar, el cual es mayor a la que te dan los otros días de la semana. Tenemos ruleta de premios, que de acuerdo al balance que tú tengas puedes ganar vouchers que son para intercambiar por BUSD, que BUSD es el token que vale 1 a 1 lo mismo con el dólar. Puedes ganar cajas misteriosas y diferentes premios. Esto es más bien al azar, digamos. Mi balance es de 45 puntos de actividad, entonces yo tengo 40. Podría girar una vez la ruedita para ver si me gano algún premio. Y estos 40 puntos de actividad, amigos, los he juntado en muy poco. Bueno, en este caso gané, digamos, el premio más bajo, de menor valor, porque es simplemente un gift. Por lo que si tú no te quieres arriesgar a perder tus puntos de actividad ganando un gift y lo único que quieres son vouchers de BUSD para ganar, digamos, lo que vienen a ser dólares en criptomonedas o cajas misteriosas que pueden tener algún valor, en vez de en ruleta de premios, lo que tienes que hacer es ir aquí a canjear shop. Y en canjear shop, aquí te va a decir, por ejemplo, esto es un regalo virtual, que es lo más barato y popular. Pero lo que tiene más valor, que pide más puntos de actividad, obviamente, por ejemplo, es aquí, cajas Blind Box con 2700 puntos de actividad. Tienes una Mystery Box para canjear. A veces puede que no haya stock, importante tener presente. Y cupones. Los cupones con 2800 puntos de actividad estarás obteniendo 10 dólares, 10 BUSD. Después tienes 0.1 con 1200. Yo creo que no conviene, conviene mucho más juntar más cantidad de puntos de actividad para obtener más cantidad de BUSD. Estos son vouchers en cash, los de 10 BUSD, y si no tienes 100 BUSD para demo en ahorros, en una cuenta de ahorros, que obviamente al ser demo esos 100 dólares no los podrías retirar, serían para ganar solamente las recompensas, y estamos hablando de que 100 dólares quizás le ganas el 10% anual, por lo que le ganarías en un año quizás 10 dólares. Entonces yo creo que lo que más conviene de lo disponible al día de hoy, y esto no sé por cuánto tiempo va a ser, es los vouchers de 10 dólares y las cajas misteriosas, porque pueden obtener NFTs que tengan un valor en el mercado mayor a 10 dólares, que los puedas vender quizás a 20, a 30, a 50, a 200 dólares, depende qué NFT te toque. Eso es totalmente al azar. No sé por cuánto tiempo van a ser estas recompensas, amigos. Por favor, si ves este vídeo, fíjate qué recompensas hay en el momento que ves el vídeo y te invito a comentar el vídeo si hay o no hay recompensas, si son buenas o no las recompensas que hay en el momento que tú ves este vídeo. Espero que te guste la plataforma de Binance Live. Voy a estar ahí en vivo. Te veo ahí para hablar sobre el mercado de las criptomonedas, analizar, especular un rato juntos sobre Bitcoin y hacia dónde puede dirigirse su precio. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, regálame un like y suscríbete. Te mando un abrazo, que pases lindo. Hasta la próxima.